Entonces, en el cuarto paso tengo 4 planillas. Una para resentimientos, 2 para remordimientos, dependiendo que sean sexuales o no sexuales, y una para miedos. Yo voy a comenzar con la planilla de resentimientos, o la forma, es una página dividida, no sé, según los dialectos del español, como la puedan llamar ustedes. En español venezolano lo llamamos planillas, y básicamente es una forma en la que yo eh, relleno de una manera muy sucinta lo que estoy procesando con los pasos. En el caso de los resentimientos, eh, se refiere básicamente a rencores, cosas que nos pasaron, que consideramos injustas, traumáticas, duelos, experiencias difíciles que sentimos resintiendo. Por eso se llama resentimiento. Entonces, por cierto que todas estas planillas se encuentran en la biblioteca de mi sitio web, y en la descripción de este video voy a poner el vínculo para que la encuentren más fácil. Allí van a encontrar la planilla vacía y la planilla con un ejemplo, que es este ejemplo del que voy a hablar ahora. Entonces, la planilla de resentimiento tiene 4 columnas. Esas columnas tienen subdivisiones, la tercera y la cuarta tienen subdivisiones, de las que voy a hablar y voy a describir. Yo les sugiero que, para que puedan ir siguiendo la descripción, impriman la planilla o la tengan a la mano para, para poder ver lo que estoy tratando de explicar. Entonces, la primera columna, que se titula ¿Quién?, habla de con quién es el resentimiento. Yo voy a comenzar describiendo el resentimiento con una persona, porque es la manera más fácil, y porque además lo más común es que cuando hacemos nuestra primera ronda de paso, eh, los protagonistas del cuarto paso van a ser estas personas con quienes tenemos estos rencores o estos traumas o estas experiencias. A veces esa persona es uno mismo, a veces puede ser incluso Dios. En realidad, en el cuarto paso, en cualquiera de los análisis que hagamos, se procesan tanto personas como instituciones como principios. Yo voy a hablar un poquito en detalle de eso, pero tengo un post en mi blog en el que lo explico y está por escrito. Entonces, a mí siempre me resulta útil tener la cuestión por escrita, que la puedo leer, la puedo revisar, puedo tomar apuntes, etcétera. Ese vínculo lo pongo en la descripción de este video. Pues bien, entonces la primera columna de la planilla de resentimientos del cuarto paso se titula ¿Quién? Y allí voy a poner la persona, institución o principio. En este caso yo escogí una inquilina. Déjenme que les cuente un poquito el chisme. Esta inquilina es un caso real. Cuando yo vivía en Venezuela, vivía en un apartamento propio, y cuando me vine para acá, yo lo dejé vacío. En ese entonces era un poco complicado eh, dejar algo vacío, porque existía la práctica de que había gente que no tenía vivienda y se podían meter allí, y la ley los ampara. Eh, y resulta muy difícil sacar a una persona que invada un apartamento. Entonces, para mí era polémico, era difícil dejar el apartamento vacío. Y se apareció la amiga de una amiga que necesitaba que yo le rentara una habitación. Yo se la renté, pero yo no iba a estar ahí. Entonces, últimamente ella terminó ocupando todo el apartamento, y tras 12 años de vivir en el apartamento pagando una cantidad irrisoria, cuando yo le pedí que desocupara, me dijo que no, que ella había mantenido ese apartamento en muy buen estado, cosa que es cierta. Ella mantuvo el apartamento en buen estado hasta que se mudó. Antes de mudarse trató de destruir todo lo más posible, pero es cierto que en los 12 años que ella vivió, el apartamento estuvo seguro y bien mantenido. Y yo no me ocupé de eso durante ese tiempo, no hubo la necesidad. Pero entonces, o yo no sentí la necesidad, o digamos, o mi codependencia actuó mis rasgos de evitación de no ocuparme de eso. Entonces, cuando yo le pedí el apartamento, ella me dijo que no. Ya la situación en Venezuela había cambiado. Yo necesitaba el apartamento para que mi familia lo pudiera utilizar. Había familiares que necesitaban ese apartamento, y era irresponsable, lo sentía yo de mi parte, tener eso alquilado a una persona que no tenía ningún vínculo conmigo, que no era mi familia, con la que yo no tenía ninguna obligación familiar o emocional,
Y yo decidí que era momento de pedir el apartamento y que mi familia lo usara. Entonces en ese momento ella me dijo, no, no, yo te he estado cuidando este apartamento, yo tengo derecho a quedarme con este apartamento. Y tú sabes que tú no me lo puedes pelear, tú sabes que si vamos a corte no tienes ningún chance, que eso se va a demorar muchísimo y que mientras la corte decide para que yo me vaya de aquí, en caso que decidan a tu favor, yo tengo una larga y cómoda vida aquí. De manera que no, no te lo voy a pagar. Y ella cesó completamente de pagar renta, que era una tontería, no hacía ninguna diferencia que la pagara o que no la pagara, porque era muy poquito. Este, pero, pero bueno, eso fue lo que pasó. O esa es mi perspectiva de lo que pasó. Yo no les puedo contar otra porque el cuento lo estoy echando yo. Quizás si ustedes le escuchan el cuento a ella es diferente. Pero hasta donde yo puedo practicar la honestidad, eso es lo que yo creo que pasó. Entonces yo me sentí sumamente avergonzada por esa experiencia porque sentía que mi negligencia, mi evitación había sido sumamente desconsiderada con mi familia. Y esa experiencia me mortificaba muchísimo. En ese momento no me obsesionaba, ya yo tenía sobriedad emocional y ya yo sabía que tenía que trabajar eso con los pasos, pero me mortificaba. Cada vez que yo pensaba en eso, sentía ese malestar y decía, ay Dios, tengo que ocuparme del apartamento de Venezuela y mi familia está sufriendo, necesitan esos recursos y no se están usando este, para el beneficio de mi familia y esta persona de una manera malintencionada y maliciosa se quiere aprovechar de mí. Y eso me hace sentir muy mal. O sea, yo lo resentía. Yo terminaba resintiendo ese malestar. Entonces, bueno, como decía una madrina mía de comedores compulsivos, Maru, estás en territorio de Dios, porque no hay nada que yo te pueda decir o que tú te puedas imaginar que pueda solucionar este problema. Entonces vamos a trabajar los pasos para encontrar la solución. Una cosa muy importante respecto a los pasos es que los pasos se trabajan para ser libres, para que mi mente se pueda liberar de esa experiencia y yo pueda tener contacto consciente de con mi poder superior y esa experiencia pueda ser transformada como la cruz, un instrumento de tortura que el amor transformó en un instrumento de esperanza. Esa cruz, esa dificultad, ese problema que yo tengo pueda ser transformado también y yo, por ejemplo, lo pueda compartir aquí en un retiro virtual en el que estoy contando, pues cómo los pasos me libraron de resentir, de estar atada a ese pasado y de estar atada a esa experiencia de vergüenza, porque yo me sentía, yo no sé ustedes, pero yo sé que no estoy sola en la experiencia con otro codependiente, que yo me sentía horrible porque yo decía, yo soy la responsable de que ella haga eso, yo soy la culpable de que ella se esté aprovechando de mí, yo no actué. eh, yo creo que una de las cosas que más nos atormenta a los codependientes es esa idea de que si yo hubiera hecho las cosas bien en el pasado no estaría sufriendo en el presente. Y eso yo lo sentía muy intenso en relación con esta experiencia del apartamento. Entonces dije, nada, tengo que trabajar los pasos. Yo sé que los pasos funcionan y no significa que al trabajar los pasos yo voy a obtener lo que quiero, que es que ella se vaya y que este apartamento lo use mi familia, etcétera. No, eso, las promesas no me garantizan que yo voy a trabajar los pasos para obtener lo que quiero. Las promesas lo que me dicen es, yo voy a ser libre de seguir pensando y resintiéndome mal por eso, y esa experiencia puede ser transformada para el mayor bien. A veces lentamente, a veces rápidamente. Yo tengo eh, precisamente un resentimiento en mi matrimonio que tardó 10 años en el desenlace. Pero en esos 10 años, o sea, fue algo que comenzó, yo tengo 10 años de casada, algo que comenzó inmediatamente que yo me casé, yo tuve problemas con la consultora financiera de nosotros. Y mi esposo, que es americano, que es norteamericano, es estadounidense, no quiso cambiarla. Y nosotros eh, tratamos de negociar el asunto y nos encontramos en un punto muerto. Bueno, yo trabajé los pasos varias veces respecto a eso. Y 10 años pasaron, pero en esos 10 años yo no estuve mortificada por la experiencia. Cuando el desenlace por fin se dio y se dio de una manera milagrosa, se dio de una manera que yo no podía imaginármela, de una manera que, eh, como he escuchado muchas veces, Dios trabaja en el territorio de lo que yo no sé, que yo no sé. O sea, yo no me puedo imaginarme con qué va a salir mi poder superior para resolver una situación, porque Él trabaja en el territorio de lo que yo no sé, que yo no sé.
Entonces, bueno, tardó 10 años. Pie de página, en algún momento puedo, si me mandan preguntas y me mandan comentarios, con mucho gusto cuento la experiencia con los pasos en este dilema de, de la consultora financiera, que fueron 10 años. En el caso de esta inquilina, fue un proceso mucho más rápido. En menos de 18 meses se desenlazó el asunto. Entonces, la oración del tercer paso del libro grande, justamente, eh, la voy a poner también en la descripción de este video. Esa oración tiene un fragmento que dice: líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea testimonio para quienes yo pueda mostrarles tu poder, refiriéndose al poder superior, tu amor y la manera como quieres que vivamos. Entonces yo creo que cuando trabajamos los pasos estamos pidiendo al poder superior que nos regale esos milagros, que nos permita ver esa transformación de percepción que ya en sí misma es un milagro, cuando yo no me quedo anclada y mi matrimonio es un infierno porque la consultora financiera no es la que yo quiero, porque yo me llevo mal con ella, porque yo siento que no me respeta, porque siento que no tengo ninguna voz en el asunto. Y pasan 10 años y yo no estoy anclada a esa experiencia sufriendo. Yo estoy segura de que mi poder superior lo va a resolver de una manera milagrosa. Pero volvamos a la planilla de mi ex inquilina. Entonces, bueno, en la segunda columna cuento sucintamente qué pasó. Yo siempre digo que cuando eh, decimos lo que pasó, debemos mantenerlo de una manera muy sucinta. Perdón, tratándose de una experiencia muy traumática, de una pérdida muy significativa, de un problema muy profundo o que tiene repercusiones muy profundas en mí. No hace falta que sea profundo desde el punto de vista externo, es que para mí es muy profundo. Muchos de nosotros necesitamos procesarlo con la escritura. Y yo siempre animo a la gente que use la escritura en sus muchas manifestaciones, sea cartas a Dios, sea en un diario personal, sea en la meditación de doble vía. Hay muchas maneras de usar la herramienta de la escritura en el contexto del programa de 12 pasos. Pero eh, la segunda columna de la planilla de resentimientos no es el momento para elaborar esa historia. Yo la puedo ir elaborando por cuenta mía, con la ayuda de mi madrina, mis compañeros de recuperación. Y en la segunda columna voy a poner una versión breve de qué fue lo que pasó. En este caso, yo puse: le renté mi apartamento y tras 12 años se rehusó a irse y me amenazó con apropiárselo. Una oración tiene menos de 20 palabras y allí está. Es solamente un recordatorio. Yo no necesito hacer una novela porque es que yo sé lo que pasó y yo no soy capaz de cambiar lo que pasó. Entonces, esto es solamente es un recordatorio. En el próximo video voy a describir la tercera y cuarta columna y voy a explicar un poquito cómo numeramos los artículos que ponemos en esta planilla.